Es importante, mis hermanos en Cristo, que aprendamos de los hombres de Dios. Y es importante que conozcamos a los hombres que el Vaticano persigue y por qué los persigue tanto. En este caso, el que está en el ojo del huracán es el obispo Strickland de Texas, Taylor, Texas. Es importante que oremos por él, porque está en el ojo del huracán. Sin embargo, el obispo se ha mostrado sereno, valiente, firme en la fe, pública y privadamente. Es un hombre de Dios, de los que no hay doblez. Uno de los pocos obispos que la Iglesia Católica puede tener, o uno de los obispos de calidad, como debe ser, que la Iglesia tiene en estos últimos tiempos. Cuando ve uno los ataques hacia una persona o hacia un obispo, principalmente, ¿verdad? Por parte del Vaticano, cuando ve esas muestras de desprecio, muestras de atropello por parte del Vaticano para con un obispo, con un sacerdote, la pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué? La respuesta que le podemos dar a usted aquí es porque es un hombre de Dios, porque es un hombre de los que no hay doblez. Y el Vaticano, fariseicamente, siguiendo a los fariseos, persigue a los que de veras son obispos dignos de llamarse sucesores de los apóstoles. Hay una persona que publica una historia, un periodista en Canadá, de Canadá, la publica donde hace referencia a un recuento, una recopilación de lo que es, en resumidas cuentas, el obispo Strickland, que vuelvo a repetir, es el que está en la mira del propio Vaticano. Y este artículo nos muestra por qué el Vaticano persigue a este obispo, por qué cae mal, por qué molesta tanto este obispo, por qué incomoda. Para muchos que por qué pasa no saben, o sea, por la distancia y por quizás no están formados o informados bien, vamos a mostrarles por qué persigue el Vaticano al obispo Strickland. Ahí lo ve en su pantalla, ¿vale? No es ningún secreto que en la iglesia actual no es fácil encontrar a un obispo que no solo sea ortodoxo, sino que también sea franco en sus opiniones y acciones en la iglesia y en la sociedad. Nos hemos acostumbrado tanto los católicos a obispos que aparecen tolerar el error y el sacrilegio, incluso si no lo apoyan en privado. Que muchos de nosotros hemos dejado de esperar algo abiertamente positivo, algo bueno, incluso de nuestros obispos. Si usted le pregunta a las personas, a los fieles, qué piensan de sus obispos, la mayoría de las personas no le van a decir nada. O si usted les pregunta en una escala del 1 al 100 cuánto valoran a sus obispos, los números son muy bajos. En la mayoría de los casos, ni siquiera conocemos a nuestros obispos personalmente, lo que en cierto modo no es culpa de los obispos, ya que deben supervisar las diócesis que se extienden a lo largo y ancho de un territorio en común. Por ejemplo, en la sede episcopal, donde se encuentra cada obispo, a una cierta distancia, duran hasta 3 o 4 horas en auto para poderse desplazar. Entonces, no es muy probable que se pueda uno encontrar con los obispos a menudo. Como resultado, la mayor parte de interacción que podemos tener nosotros con nuestros obispos, si es que tenemos alguna, será en la confirmación, es cuando nos vemos más de cerca. A menos que haya el obispo designado a un sacerdote o a un auxiliar para la confirmación, no lo podremos nosotros ver o interactuar con él en esos breves segundos, pero sí, si no es el caso, vemos a los obispos. Además, nuestros obispos han demostrado ser generalmente débiles en las plazas públicas o en lo público. Algo que fue muy evidente y salió a la luz cuando pasó esto histérica de la enfermedad, estas circunstancias, cuando los obispos se inclinaron más por lo que decían
los gobiernos, los más media, que por lo que decía incluso el Catecismo de Trento, y nos dejaron a cientos de católicos en la Eucaristía. Por supuesto, hay algunas felices excepciones, pero el escenario es muy distinto. No es infrecuente para nada en Estados Unidos y en otros lugares del mundo encontrar a un obispo, si se trata de recaudar fondos o si es para un evento donde se puede agarrar fuertes cantidades de dinero. En ese tipo de ceremonias, por lo regular, nunca falta el obispo. Pero hay excepciones. Y quizás la excepción más conocida es al principio, en principios generales, sea el obispo, bueno, el que se lleva más, o el obispo digno de llevarse el olivo, digno de llevarse la corona, sin duda alguna, a nivel internacional, no nacional, sino a nivel internacional, en la Iglesia Católica es el obispo de Texas, el obispo Strickland. Sin duda alguna, ha marcado una excepción impresionante en todo el país de Estados Unidos y del mundo, si por ahí decirlo lo podemos entender. Es un hombre que es famoso, que es querido por los católicos tradicionales, por los católicos firmes, resistentes, pero es un hombre que no se avergüenza de su fe, sin embargo, es un hombre no muy aceptado, no muy querido por las tribus de James Martin, por así decirlo. Este obispo no solo ha demostrado verdadero coraje, el obispo no solo ha demostrado verdadero coraje en las plazas públicas, basta con echar un vistazo a sus cuentas de redes sociales, por ejemplo Twitter, sino también ha demostrado ser un hombre profundamente de piedad y un hombre profundamente de oración. Uno de los casos más importantes de él, por ejemplo, es en junio del 2020, cuando celebró su primera misa tradicional en latín, sin máscaras, como un campeón, diríamos por así, describió la experiencia en un periódico católico en Estados Unidos. Palabras del obispo son las siguientes: apenas pude pronunciar las palabras de la consagración porque me llené de emoción, tan profundamente impresionado estaba yo por esas palabras. Gracias a Dios, en este rito tradicional solo debemos susurrarlas, porque no estoy seguro que hubiera sido capaz de hablar por encima de este susurro. Tan impresionado estaba por la profundidad. Era la primera vez en mi vida que decía estas palabras en latín y apenas pude pronunciarlas. Es indescriptible la conversión que tuve como obispo cuando celebré la misa tridentina. Es fácil no emocionarse leyendo lo emocionado que estaba este impresionante obispo, hombre de Dios, cuando pronunció por primera vez las palabras de sus padres en la fe: Hoc est enim corpus meum. Este es mi cuerpo. Son las palabras que se rezan en la consagración del rito tradicional. Imagínense ustedes que no les resulta muy difícil pronunciar estas palabras sagradas, ya que habla muy bien el español, aunque con un acento muy tejano, pero como dice el refrán, es difícil enseñarles a los Padre Nuestro, al señor cura. Así que debió de costarle mucho trabajo a un hombre de unos 60 años, no solo aprenderse las rúbricas, sino aprenderse las rúbricas de una misa pontificia, ya que son muy elaboradas. El hecho de que expresen su profunda conversión interior a un periódico católico nacional es una prueba de que este obispo está dispuesto a humillarse en la plaza pública. Este tipo de humildad solo es posible para un hombre que piensa en Dios más que pensar en sus propios intereses o en el hombre. En mayo, por ejemplo, mostró otra vez su gran humildad que tiene este obispo cuando se metió en un pequeño lío en sus redes sociales por comentarios sobre la fraternidad sacerdotal San Pío X, el 13 de mayo, aniversario de las apariciones de la Virgen de Fátima. En sus redes sociales tuiteó que la sociedad de San Pío X era cismática. Fíjese bien, al día siguiente, el obispo se retractó públicamente y declaró que un gran obispo, Atanasio Schneider, le había convencido de que la fraternidad sacerdotal San Pío X no era por ningún motivo cismática.
Palabras del obispo: dejé a un lado por un momento cualquier opinión que puede tener sobre la sociedad y pienso en el significado de este giro de 180 grados por parte del obispo en público. Un obispo diocesano realmente no gana nada siendo amigo de la fraternidad sacerdotal San Pío X, al menos en términos de carreras episcopales o de prestigio episcopal entre el colegio de obispos. Por tanto, su único razonamiento para haber cambiado públicamente de opinión tendría que ser que le importa la verdad por encima de todo, y así deberían seguir el ejemplo todos los obispos en la Iglesia Católica. Una vez más, se piense lo que se piense de la fraternidad sacerdotal San Pío X, no podemos negar que para actuar así hace falta tener mucho carácter católico. En la fiesta del Sagrado Corazón, el obispo Strickland encabezó una procesión de fieles católicos en Los Ángeles en reparación por la repugnante blasfemia promovida por los draggers de Los Ángeles. Si no lo sabía usted, es importante recordárselo, mi querido hermano en Cristo. Muy poco lo saben y muy poco probable. Los draggers honraron a un grupo de lobbies del Club La Banda llamado Hermanas, y que han realizado múltiples actos de blasfemia y de burla para los católicos, incluso sacrilegios, en nombre del Club La Banda. Strickland tomó la decisión de hacer esto incluso con la diócesis de Los Ángeles, explicando que él no apoyaría este evento y que tendría que... la diócesis de Los Ángeles no apoyó esta procesión de reparación, y Strickland fue siendo obispo de Taylor. Una vez más, esta acción del obispo de Taylor no lo ha hecho ganar puntos con muchos de los obispos, incluso con el Papa. Pero él no parece importarle, de hecho no debería, ya que solo piensa en Jesucristo. Aparte de todo, el obispo después de esto se ganó varios comentarios haciendo referencia al sínodo, haciendo referencia a lo que decía el Papa Francisco, el depósito de la fe, que el sínodo pone en duda y socava el depósito de la fe. Bueno, haciendo referencia a todo esto, el obispo estuvo ahí pendiente siempre y no le importó. Pocos días después, el obispo se ganó una visita apostólica por parte del Vaticano con la intención de encontrar pretextos para sustituirlo. Que Dios, mis queridos hermanos en Cristo, bendiga y proteja a este hombre, que es uno de los más grandes de todos los tiempos, al menos modernos, de la Iglesia Católica, y que defiende a su iglesia, y que es un pastor que se pelea con el lobo por su rebaño, y que este obispo, Strickland, está más que demostrado, no es un perro que no ladra para ahuyentar el demonio. Esta frase es de San Agustín, no crean que es una frase insultante o que yo me las... No, San Agustín así lo llamaba, perros mudos que no ladran para ahuyentar al diablo. Eso es para los obispos, y los curas, claro. Perros mudos que se quedan calladitos mientras el lobo viene y destroza el rebaño de Cristo. Strickland sí lo hace. Strickland es un pastor, es un hombre de Dios. Hay múltiples historias de Strickland en la diócesis de Taylor. Un hombre que convive con su pueblo, un hombre que va a comer con su pueblo comidas sencillas como un sándwich de ensalada o un huevo frito. Un hombre que juega con niños, un hombre que se arrima a convivir con ellos. Un hombre de Dios. Claro, defectos tiene como todos los seres humanos. No es perfecto, no es un ángel, pero es un hombre de Dios. Esa es la razón por la que el Vaticano lo persigue. Curiosamente, después de que participó en esa procesión de reparación en la diócesis de Los Ángeles, frente al estado de los Drogles, inmediatamente llegó la voladora vaticana. Como dicen, el Papa le envió los hombres de negro a este obispo para sustituirlo, quitarlo. Si el Papa quita a este obispo, que es muy joven todavía, tiene 60 y pico de años, si el Papa quita a este obispo, la credibilidad del Papa se viene a la basura. Terrible, terrible, terrible. Sin embargo, a nosotros nos corresponde orar porque Dios proteja a este obispo. Voy a decir algo que quizás es mi opinión. No está usted
obligado a compartirla. Tómela como mi opinión. A mí me encantaría ver un papa como Strickland. A mí me encantaría que este obispo llegara a ser papa. O un Atanasio Snyder. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me encantaría un obispo de esos, un papa de ese calibre. Ojalá y Dios un día nos premiara con un papa de ese tamaño. Pero claro, aunque todo está el hombre es colaborador, al final de cuentas el Espíritu Santo domina. Claro está. Y hay personas que nos pueden decir, entonces, ¿por qué si el Espíritu Santo domina, por qué a estas personas les va mal? Como a Strickland. Es una pregunta ridícula, pero se las voy a contestar porque me la han hecho muchas veces. Si el Espíritu Santo guía a la iglesia, ¿por qué está Bergoglio? Así lo han dicho muchos. Una pregunta malévola, una pregunta mal hecha, una pregunta sin fundamentos. Tramposa. Está Bergoglio porque el Espíritu Santo nos deja libres. Y en la elección de nuestra voluntad cambian las cosas. Y la máxima prueba, ahí está la salvación para ti. Simplemente, si quieres salvarte, tienes que aceptar a Cristo como tu Redentor y tu Salvador. Si no, no hay salvación. Lo mismo pasa con la iglesia. Los que se equivocan son sus dirigentes, sus miembros, no la iglesia. Que quede bien esto claro, mis hermanos en Cristo, porque la verdad a veces como que nos confundimos, ¿va? Quede bien esto claro. Cuando se equivoca la iglesia. Pero en sus dirigentes, no en la esencia de la iglesia. Quede muy claro esto. Porque a veces creemos o mezclamos como que si el hombre fuera el que tomara el control de todo y Dios no tuviera nada que ver. No, 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 no. Al final de cuentas, el que domina es Dios. Siempre. El mismo obispo Strickland lo dijo. La persecución es por tiempo. Jesucristo es para siempre. Oremos por este obispo. Porque en realidad aquí está. Y está dando un testimonio impactante de lo que son los obispos. O deben de ser los obispos. Nombre de Dios. Que se prepara, que se perfila, que está dispuesto a sufrir, que es contundente, que es firme, que es claro, que es con una claridad, incluso sacerdotes, bueno, muchos, es difícil no encuadrarse con él. Porque ese obispo no está hablando su doctrina, no está hablando la doctrina del Espíritu Santo. Que Dios bendiga al obispo Strickland. Y la razón por la que el Vaticano lo persigue, sin duda alguna, es porque es un hombre de Dios. Y eso a los sinodales les aterra.